La guillotina. Una guillotina nos sirve para hacer cortes de todo tipo de papel. Cada guillotina tiene sus medidas máximas como mínimas. Existen guillotinas de varias cuchillas o de una sola cuchilla. Las de una sola cuchilla están destinadas a múltiples usos dentro de una imprenta y en este caso el proceso de offset. Estos usos pueden ir desde la eliminación de recortes hasta el refile de los sobrantes de un libro. Las guillotinas de varias cuchillas están destinadas a cortes a gran velocidad de toda clase de trabajos durante el proceso de encuadernación o al terminarlo. Entre las guillotinas de varias cuchillas está la guillotina trilateral. Es más lenta pero más flexible en aplicaciones y tratan el trabajo en un mecanismo de alimentación y entrega ulterior. Las guillotinas trilaterales, como su nombre lo indica, tienen 3 cuchillas, que son las que se encargan de cortar el frente, la cabeza y el pie. De manera que primero baja el frente y después, terminando el corte del frente, bajan por ende las cuchillas de cabeza y pie al mismo tiempo. Las partes principales que conforman la guillotina son la mesa de aire, la cual es la base y el medio de transporte de todos nuestros materiales que se han colocado sobre ella antes y después de cortarse. El peine o tope trasero móvil, que como su nombre lo indica, es la parte de la guillotina que es móvil y sensible a las medidas que se le introduzcan para así formar una escuadra con los laterales de la guillotina. También está el pisón, que es el que se encarga de pisar las hojas o cualquier material que se vaya a refilar. La cuchilla, que es la que se encarga de hacer todos los cortes. El pedal, que es el medio de accionamiento de la cuchilla junto a los botones. Y el mando o centro de control, que consta de una pantalla y un teclado a base de botones. Los botones principales de la máquina son un monito con un atache que sirve para quitar el automático, el monito solo que es para colocar en la máquina en automático, las flechas que sirven para mover a estas direcciones la selección, insertar que sirve para cuando te equivocas el momento de poner una medida, borrar para borrar una cifra que ya hayas puesto, corregir por si te equivocaste en un número de alguna cifra. Enter es como un botón para aceptar, se coloca después de haber puesto un botón como por ejemplo el de borrar o al momento de poner una cifra. El igual sirve para seleccionar una medida. Este se presiona 2 veces y hace que el peine se mueva referente a la medida que colocaste. Los números que sirven para poner la cifra y los triangulitos de la parte inferior derecha sirven para mover el peine. Los de los laterales sirven para moverlo para adelante o hacia atrás. Si apachurras uno de los laterales con el botón de en medio, hace que el peine se mueva más rápido. Y por último está una palanca en la parte de abajo de la máquina. Esta sirve por si no quieres apachurrar 2 veces el igual. Igual hace que el peine se mueva a la cifra que seleccionaste. Lo primero que hice para sacar las medidas de mi libro y saber cuánto iba a refilar fue medir primero completamente el libro, el largo por ancho. Una vez que ya tenía esto, apunté esa medida. Entonces, lo siguiente que hice fue medir de extremo a extremo de forma horizontal para saber cuánto le iba a quitar de la parte del frente. Una vez que supe cuánto le iba a quitar, apunté los milímetros que le iba a quitar y cómo iba a quedar el tamaño cuando le quitara eso. Lo siguiente que hice fue voltear el libro de forma vertical para así medir de la cabeza al pie y saber cuánto le iba a quitar del pie. Una vez que decidí cuánto le iba a quitar, también apunté esa medida y la puse como la medida que iba a quitar una vez que le refilara eso. Entonces, ya cuando tenía esa cierta medida de lo que refilé, nada más medí de ahí que dejé marcado con un punto para poderlo así medir bien con la regla, de ahí a la cabeza. Y entonces, de lo que midiera, decidí cuántos milímetros le iba a quitar. Y una vez que lo decidí también, lo apunté en mi cuaderno también. Y así ya pude meter las medidas a la guillotina y empezar a refilar.
Para calcular las medidas a las que se va a refilar un libro, debemos contar con sus dimensiones en largo y alto. En este caso, el libro mide 21.2 por 27.9 centímetros. Al libro se le efectuarán 3 cortes, siendo estos el pie, el frente y la cabeza. El primer corte que se va a efectuar será el del pie. Teniendo en cuenta que el alto de nuestro libro es 27.9 y se le restarán 0.5 centímetros de refil, esto nos dará una medida de 27.4, que será la primera medida que se va a insertar en la guillotina. El segundo corte será el del frente, tomando en cuenta que del lomo al frente son 21.2 y se le refilarán 0.5 centímetros, esto nos dará una medida final de 20.7, que será la segunda medida que se introducirá en la máquina. El tercer corte que se efectuará será el corte de cabeza. Ahora bien, tomando en cuenta que nuestro primer corte se le han quitado 5 milímetros y ha quedado un formato de 27.4 por 20.7, será al 27.4 al que se le restarán 4 milímetros para que se pueda refilar nuestra cabeza. Esto quedará a un formato de 27 centímetros y será la tercera medida que se introduzca en la máquina, dando así un producto en donde el libro tendrá que medir 27 por 20.7 centímetros. Para mi corte de libro, primero hay que medir el ancho y el alto. Mi ancho mide 20.2. Voy a quitar 4 centímetros, entonces queda 19.8. Más 1 milímetro que se le agrega por parte de la máquina, termina siendo 19.9. De mi alto, que mide 26.9. Voy a quitar 4 centímetros, por lo cual queda de 26.5. Más 1 milímetro, 26.6. De esa altura de 26.5 le voy a quitar otros 3 centímetros y va a quedar 26.2 más el milímetro queda 26.3. Para empezar a cortar nuestro libro, primero empecé midiendo el libro completamente desde la altura y la anchura. Después decidí cuánto le quitaría de pie, cabeza y frente. Al tomar la decisión le quité 1,5 milímetros a cada lado. Primero a la medida de la anchura le resté el 1.5 y ese va a ser nuestro primer corte. Nuestro segundo corte es el pie. A la medida que tiene en total de altura le quité el 1.5, ese va a ser nuestro segundo corte. Y al refilar la cabeza, a la medida que restó del segundo corte le quito 1.5 y ese sería nuestro corte. El motivo de por qué hacemos los cortes así es por recomendación. Normalmente se recomienda cortar primero el frente, pie y cabeza, y es necesario escuadrarlo correctamente para tener un buen refilado del libro y no tenga imperfecciones.
Voltea, Alma, y enséñalo. Para poder refilar los pliegos empezamos solicitando la medida que se necesita en la plegadora. La medida que nos pidieron fue de 41 por 55.1. Tomamos los pliegos empaquetados, los abrimos, tomamos uno y tomamos las medidas totales. Observamos de qué manera acomodándolos nos cabían de mejor manera y se aprovechaba más papel sin necesidad de desperdiciar tanto. Al tomar las medidas nos dimos cuenta que nos cabían 2 pliegos de la medida solicitada en la plegadora. Con una regla transparente grande medimos y marcamos los 3 cortes. El primer corte es a lo largo y los otros 2 cortes son a la mitad. El primer corte se realiza en el frente. El segundo corte se realiza en la parte superior del pliego y en el tercer corte